Imagínate esto, un día cualquiera, una típica salida familiar para refrescarse en la presa del pueblo. Risas, sol y en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia. Tu hija de 16 años, Alice, desaparece en el agua sin dejar rastro. La desesperación te consume. La policía llega, los buzos se sumergen en la oscuridad del lago y 3 días después te entregan la peor noticia que un padre puede recibir. Hallaron su cuerpo. La enterrás, llorás, intentás seguir adelante con tu vida. Pero ¿qué harías si el luto se interrumpe de golpe porque apenas 10 días después del funeral empezás a escuchar ruidos extraños y pasos resonando en el pasillo de tu casa? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más perturbadores y realistas que vas a ver en tu vida. Lo que comienza como la dolorosa pérdida de la familia Palmer en el pequeño pueblo de Ararat, rápidamente se transforma en una pesadilla insoportable. Un misterio que destapa una caja fuerte escondida con secretos asquerosos y retorcidos, y el terror absoluto de un adolescente que, de alguna manera inexplicable, logró grabar con su propio celular el rostro de su trágico final antes de que ocurriera. Prepárense para ver un verdadero peliculón, porque hoy les resumo Lake Mungo. Esta cinta comienza mostrándonos una serie de fotografías antiguas en blanco y negro, acompañadas por voces fragmentadas que parecen corresponder a testimonios aislados, para luego ponernos en contexto. El 21 de diciembre de 2005, la tranquilidad del pequeño pueblo de Ararat se vio abruptamente interrumpida por un hecho trágico. Una salida familiar a la presa termina de manera inesperada cuando Alice Palmer, de 16 años, desaparece sin dejar rastro. A continuación, se escucha la grabación de la llamada de emergencia realizada por su madre alrededor de las 6 de la tarde, en la que informa la desaparición de su hija, y más tarde, un informe televisivo señala que, cerca de las 10 de la noche, equipos de buzos especializados y voluntarios se sumaron al operativo de búsqueda, ingresando al agua con la esperanza de encontrarla. En el marco de un registro documental, Matthew, el hermano de Alice, reconstruye los hechos de ese día, relatando que decidió salir del lago porque tenía frío, mientras Alice optó por quedarse nadando unos minutos más. Matthew cuenta que él volvió a la orilla, pero cuando volteó, su hermana ya no estaba. En el mismo relato, Russell, el padre de Alice y Matthew, recuerda haber visto a su hijo salir del agua y poco después escucharlo preguntar por su hermana. Al mirar hacia el lago, no percibió ningún rastro de Alice, al mismo tiempo que su madre June cuenta que al enterarse de la situación, corrió desesperadamente a buscarla sin obtener ningún tipo de resultados. Con el paso de las horas y sin avances, la policía le sugirió que regresaran a su casa, prometiendo contactarlos de inmediato si los buzos encontraban algo, y de esa manera la familia volvió a su casa esa noche sin Alice. Y de solo imaginarme esa situación se me pone la piel de gallina. Imagínate tener que volver a tu casa sin tu hija, que para colmo no sabes si está viva o muerta. Horrible. Al día siguiente, la noticia de la desaparición ya se había difundido entre las personas cercanas a ella. Su novio Jason creyó en un primer momento que se trataba de una broma y llamó al teléfono de Alice, pero no recibió respuesta. Kim, su mejor amiga, también quedó profundamente afectada, diciendo que no podía creer cómo algo así realmente estuviera pasando. En paralelo, se muestran grabaciones familiares en las que Alice aparece junto a los suyos disfrutando del lago, hasta que la sargento Sandy Drown informa que, lastimosamente, el 24 de diciembre de 2005, 3 días después de la desaparición, el cuerpo de Alice fue hallado a las 9:25 de la noche. Russell y June explican que ella no se sintió capaz de reconocer el cuerpo, por lo que Russell asumió la responsabilidad de firmar el acta de identificación. Más tarde, Iris, la abuela de Alice, señala que la autopsia se realizó el 27 de diciembre y que al día siguiente el forense entregó el cuerpo a la familia Palmer, por lo cual ellos tuvieron que pasar una Navidad en donde lo único que pensaban era que Alice estaba en una morgue. Por otro lado, Georgie Ritter, vecina y amiga cercana, describe lo devastador que fue ese periodo para la familia y admite que en ese momento nadie imaginaba que la situación aún podía empeorar. Russell explica que apenas 10 días después del funeral de Alice, comenzaron a manifestarse hechos inquietantes en la casa.
ruidos en el techo, sonidos provenientes del exterior y otras presencias difíciles de explicar, todos aparentemente vinculados a la habitación de su hija. A todo esto se suma el testimonio de June, quien cuenta que comenzó a experimentar sueños perturbadores cada vez más intensos y en uno de ellos se repetía con particular frecuencia. Alice avanzaba por el pasillo de la casa, empapada, dejando un rastro de agua como si acabara de salir de la presa, hasta detenerse junto a la cama. Allí permanecía inmóvil, observando en silencio a sus padres y con el tiempo, estas visiones nocturnas se volvieron tan angustiantes que June empezó a evitar dormir. Pasaba horas fuera de la casa durante la noche e incluso llegó a entrar en viviendas ajenas dominada por el miedo a volver a soñar, mientras que Russell, en cambio, intentó sobrellevar la situación refugiándose en el trabajo. Sin embargo, una noche, tras regresar exhausto, escuchó un ruido proveniente del cuarto de Alice mientras se encontraba en la cocina. El hombre se acercó y se sentó frente al tocador de su hija, pero en ese instante, Russell cuenta que la vio entrar a la habitación tal como lo hacía en vida y al percatarse de su presencia, Alice le gritó que se marchara y Russell huyó de la habitación. June, que se encontraba en otra parte de la casa, oyó los gritos y corrió hacia él, lo encontró derrumbado, llorando sin consuelo, jurando y perjurando que acababa de ver a Alice. Más adelante, Frederick, compañero de trabajo y amigo cercano de Russell, afirma no dudar de su relato, ya que está seguro de que él no es el tipo de persona que inventaría algo tan grave como asegurar haber visto a su hija muerta. Desde afuera, Georgie expresa su preocupación constante por la familia Palmer y comenta que intentó acompañarlos, especialmente a Matthew, quien había tenido un vínculo muy estrecho con Alice y, afectado por lo sucedido, comenzó a aislarse cada vez más de todos. En ese contexto, el Dr. Kenan Slater señala que Matthew acudió a su consulta con hematomas inusuales en distintas partes del cuerpo. A pesar de los estudios realizados, no se logró determinar su origen y con el paso de las semanas, las marcas desaparecieron sin explicación. Su mejor amigo Steve recuerda que tras la muerte de su hermana, Matthew se volvió más reservado, aunque aclara que no le resultó del todo extraño, ya que siempre había sido una persona callada. El esposo de Georgie agrega que Matthew siempre había mostrado interés por la fotografía y que en los meses posteriores a la muerte de Alice retomó esa afición con una dedicación casi obsesiva. Cuando se le pregunta directamente, Matthew explica que comenzó a tomar una misma fotografía cada 3 meses, siempre desde el mismo punto, enfocando el patio trasero de la casa. Esto se trataba de un proyecto personal que había iniciado al mudarse allí. Sin embargo, al revisar la imagen tomada el 28 de abril, advirtió algo particularmente inquietante. Al fondo del encuadre, entre las sombras del jardín, parecía distinguirse la silueta de Alice. Aunque la presencia captada en la imagen le resultó perturbadora, Matthew explica que aquella fotografía también le sirvió como una forma de distracción, algo concreto a lo cual aferrarse. No obstante, a comienzos de abril ocurrió un hecho aún más inquietante. Bob Smith, un vecino que solía caminar por los alrededores de la presa donde Alice se ahogó, tomó una fotografía del paisaje. Al mostrársela luego a su esposa, ella advirtió que en el fondo de la imagen se distinguía una figura difusa que le recordó de inmediato a Alice. Este hallazgo sacudió tan profundamente a June que comenzó a convencerse de que algo inexplicable había sucedido y de que su hija podría no estar realmente muerta, pero Russell, por el contrario, se aferraba a lo que consideraba una certeza irrefutable, ya que recordaba con absoluta claridad el cuerpo de Alice cuando fue recuperado del agua. Aún así, la insistencia y la angustia de June terminaron sembrando dudas en él, hasta el punto de preguntarse si había cometido algún error tras reconocer el cuerpo de su hija y si quizás, y solo quizás, ese cuerpo encontrado pertenecía a otra muchacha. En ese contexto, se presenta un fragmento de un noticiero que informa que 3 meses después del funeral, los padres solicitaron la exhumación del cuerpo para confirmar su identidad mediante un estudio de ADN. El resultado fue concluyente. Los restos pertenecían efectivamente a Alice. Lejos de traer alivio, la confirmación dejó a la familia aún más devastada y sin respuestas frente a las figuras que seguían apareciendo en las fotografías. Tras intercalarse nuevos videos caseros en los que se ve a Alice compartiendo momentos con su familia, las entrevistas continúan.
Matthew, visiblemente más angustiado, comenta que los ruidos extraños en la casa persistían, especialmente en el pasillo, y decidido a encontrar alguna explicación, instaló una cámara dentro de la vivienda. En la grabación de la primera noche, puede verse una figura desplazándose lentamente desde el cuarto de Alice hacia la puerta de entrada, como si deambulase en busca de algo. Afectada por esta situación, June relata que decidió recurrir a Ray Kemeny, un psíquico famoso que participaba en un programa de radio, y como siempre pasa en este tipo de casos, algunas personas creían en lo que Ray hacía y algunas otras creían que era un charlatán. Durante una sesión de hipnosis profunda de Rain a June, el psíquico la guía a través de la casa y en ese estado de inmersión, June expresó sentir la presencia de Alice en su habitación. Ella dice que si bien no podía verla, sentía una tristeza profunda en ella. Al escuchar esto por parte de June, Ray explica que aproximadamente una semana después propuso realizar una sesión espiritista en la casa de los Palmer. Como no podía ser de otra manera, June aceptó de inmediato, desesperada por obtener respuestas, y si bien Russell se mostró totalmente en contra, finalmente cedió tras la insistencia de Matthew, quien además decidió registrar todo en video. Según el relato de June, al concluir la sesión todos asumieron que había sido un fracaso, ya que Ray no logró establecer contacto alguno y tras más de una hora dieron por terminado el intento. Sin embargo, al día siguiente, al revisar la grabación, Matthew descubrió algo supremamente inquietante. La silueta de Alice volvió a aparecer y esta vez la imagen era distinta a la registrada en el pasillo, ya que era mucho más definida y con rasgos más claros. Tras observar la grabación, Russell admite que no podía descartar del todo la posibilidad de una falla técnica o una coincidencia visual, pero al mismo tiempo reconoce que había algo en la casa que escapaba a cualquier explicación racional. Ray, al enterarse de lo ocurrido, reaccionó con desconcierto y miedo, ya que para él aquello no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Impulsado por esa inquietud, decidió intentar obtener más evidencia y le propuso a Matthew instalar 3 cámaras adicionales en la vivienda, programadas para grabar de manera continua día y noche. Sin embargo, la presencia de Ray y su involucramiento en el proceso de duelo de los Palmer no generaron una aceptación unánime. Georgie, la vecina, expresó abiertamente sus dudas respecto a sus intenciones y la sargento Drine también tomó conocimiento de los rumores sobre un supuesto video con una aparición en la casa. Desde su perspectiva, tanto el material como la figura del psíquico resultaban poco confiables. Drine se mostraba escéptica, convencida de que no existían pruebas sólidas y de que Ray no era alguien digno de crédito, pero Ray, consciente de que muchos lo consideraban un impostor que se aprovechaba del sufrimiento ajeno, hipnotizando a la familia, cobrando por sus servicios y manipulando imágenes de Alice, seguía firme en su creencia de que había algo real y perturbador ocurriendo en esa casa. Durante las semanas siguientes, las supuestas apariciones registradas por las cámaras distribuidas en la casa continuaron manifestándose. Antes de que pudieran llegar a una conclusión clara, surgió un nuevo elemento que complicó aún más la situación. Se trataba de una grabación perteneciente a los Withers, una pareja que había visitado la presa de Ararat el 3 de abril, la misma jornada en la que Bob Smith tomó su conocida fotografía. En el video se los veía caminando por la zona, pero al examinarlo con atención, aparecen 2 figuras al fondo. Primero Bob tomando fotografías y luego Matthew vistiendo la chaqueta de Alice. Confrontado con esta evidencia, Matthew confirmó que efectivamente era él quien aparecía en la grabación. El muchacho explicó que aquel día había visto a Bob en la colina y se alejó para evitar quedar en su encuadre, sin advertir que otra pareja estaba filmando. Este descubrimiento llevó a Russell a encarar a su hijo con mayor fuerza, preguntándole si estaba involucrado en algo más de lo que había admitido hasta ese momento, e incapaz de seguir ocultándolo, Matthew terminó confesando. El muchacho reconoció que había sido responsable de los videos en los que aparecían las siluetas de Alice dentro de la casa y admitió también haber manipulado la fotografía tomada el 28 de abril, aquella en la que se distinguía la figura de su hermana en el patio trasero,
paradero, y todo esto lo hizo debido a que, cuando comenzó a hablarse de la posibilidad de exhumar el cuerpo de Alice para confirmar su identidad, entendió que sin nuevos elementos la solicitud no prosperaría, y sintiendo que debía intervenir de algún modo, decidió manipular la fotografía con la intención de reforzar la idea de que su hermana podía seguir con vida, para al menos darle una esperanza a su madre, pero dándose cuenta un tiempo después que lo que hizo fue causarle un daño aún mayor. Y sí, hijo, tus papás están desesperados por lo que pasó con su hija y a vos se te ocurre hacer semejante boludez. Da para pegarte un buen sopapo, sinceramente. Cuando esto salió a la luz, Russell se encontró totalmente desbordado. La situación se volvió pública rápidamente y su prioridad pasó a ser proteger a su hijo, a su esposa y al recuerdo de Alice, aún sin comprender del todo qué había motivado a Matthew a llegar tan lejos. Russell añade que June no estaba preparada para aceptar la pérdida definitiva de su hija y, aunque nunca lo reconoció abiertamente, necesitaba aferrarse a ella un tiempo más. Iris, la madre de June, reflexiona sobre este vínculo y señala que Alice y June compartían rasgos muy marcados de carácter, en especial una fuerte reserva emocional y una tendencia a proteger su intimidad. Iris comenta que siempre esperó que Alice hubiera sabido cuánto la amaba su madre y lamenta que esa distancia emocional pareciera repetirse entre las mujeres de la familia, ya que ella lo repitió con June y su madre a la vez con ella. Mientras se intercalan las grabaciones caseras de Alice y Matthew compartiendo momentos propios de hermanos, el documental menciona que Ray invitó a Matthew a acompañarlo durante algunos días en sus consultas a lo largo del país, y sobre ese viaje, Matthew explica que, al igual que muchas de las personas que Ray atendía, él también buscaba algún tipo de contacto o respuesta. 3 días después, al regresar, revisaron el material registrado por las cámaras que Matthew había dejado funcionando en la casa y, una vez más, apareció la figura de Alice en las grabaciones, pero el gran problema esta vez es que Matthew no estuvo presente en la casa los últimos 3 días por acompañar a Ray y además ni siquiera editó las filmaciones. Al enterarse de esto, June decidió revisar exhaustivamente todas las grabaciones realizadas desde la muerte de Alice. Al observar un video fechado el 13 de junio, notó que algo había pasado desapercibido. Además de las alteraciones realizadas por Matthew en la habitación de Alice, oculta en la oscuridad, se distinguía una segunda figura agachada. En un primer momento pensó que se trataba de su hija, pero luego se dio cuenta que se trataba del vecino Brett Toohey. Y la pregunta era muy simple: ¿qué hacía su vecino en su casa a las 3 de la mañana y más precisamente en la habitación de su hija muerta? Bueno, quédense bien atentos porque les aseguro que esto no se lo hubieran imaginado. Al verlo dentro de la casa, lo primero que hizo June no fue ir a buscarlo de una vez, sino que pensó que podría estar buscando Brett en la habitación de su hija, y fue en ese momento que recordó que su hija guardaba una especie de caja fuerte con pertenencias íntimas de ella, por lo cual, luego de registrar su habitación de pies a cabeza, logró dar con ella, y lo que encontró dentro la dejó completamente atónita a ella, como también a mí. Para que entren un poco en contexto, Brett y su esposa Marisa eran vecinos de los Palmer y Alice fue niñera de sus hijos por aproximadamente 2 años. Eso no sería problema alguno si no fuera porque dentro de la caja fuerte de Alice, June encontró un VHS en donde se la veía a su hija haciendo lo que ustedes ya se imaginan con la misma pareja. Esta revelación toma por sorpresa a los amigos de Alice, quienes comentan que los Toohey siempre habían parecido personas amables y confiables, incluso conocidos por permitir que otros utilizaran su piscina. Afectados por el contenido de las cintas, Russell y June concluyen que Alice probablemente las había guardado porque desconfiaba de los Toohey, y también suponen que, tras la muerte de su hija, la familia se marchó para evitar que ese material saliera a la luz. Apenas tomaron conocimiento de lo que contenían las grabaciones, decidieron presentar una denuncia formal. La sargento Drine relata que intentó dar con el paradero de los Toohey y, si bien en un comienzo se mostró optimista respecto a la posibilidad de localizarlos y someterlos a la justicia, con el tiempo el caso fue cerrado y la investigación quedó inconclusa, aunado a que la policía le decía a Russell que, por más que los acusaran y sometieran a juicio, saldrían en libertad en poco tiempo, ya que, según lo que se ve en los videos,
Todo fue consensuado. Esa noticia los dejó completamente abatidos y en paralelo, Jason, el novio de Alice, expresa sentirse traicionado, mientras su mejor amiga reflexiona sobre la idea de que, pese a su cercanía, tampoco había llegado a conocerla por completo, ya que jamás se hubiera imaginado que ella se involucraría con los Toohey de esa manera. June señala que todo esto le generó nuevas dudas y en su búsqueda de respuestas comenzó a leer el diario de Alice y descubrió, con sorpresa, una tarjeta de Ray Kemeny entre sus páginas. A partir de ahí, supo que su hija también se había reunido con él 5 meses antes de morir, intentando comprender unas pesadillas recurrentes en las que se levantaba por la noche y se quedaba de pie frente a la cama de sus padres. Ante esta revelación, Ray admite haber conocido a Alice y admite que, si no se los dijo antes a sus padres, no es que quisiera ocultarles información, sino que simplemente quería respetar el pedido de confidencialidad de Alice, pero ante lo ocurrido, la familia Palmer ya no confía en él. De esa manera, Ray entrega una grabación de la sesión que mantuvieron y en dicho video, Alice describe un sueño que se repetía con frecuencia y que la perturbaba profundamente y le solicita ayuda para interpretarlo. Mientras continuaba revisando el diario de su hija, encontró una página en la que se repetía varias veces el nombre Lake Mungo. Tanto ella como Russell recuerdan que ese lugar había sido el destino de un campamento escolar en Nueva Gales del Sur, al que Alice asistió en agosto del año 2005. De aquel viaje regresó aparentemente bien, lo único curioso es que ya no tenía su teléfono celular, su pulsera y su reloj, diciendo que simplemente los había perdido. Al conocer este detalle, Kim, la mejor amiga de Alice, le mostró a Jason un video grabado durante ese campamento. Ambos coincidieron en que June debía verlo, ya que algo en esas imágenes resultaba particularmente inquietante. Mientras se observa al grupo caminando de noche por la zona, June señala que, a diferencia del resto de las chicas, Alice aparece apagada y distante, como si supiera que algo no andaba bien. En un momento del registro, se la ve fuera de foco, arrodillada junto a un árbol, enterrando algo y más tarde alejándose sola, perdiéndose en la oscuridad. Este hallazgo dejó a la familia Palmer aún más confundida y perturbada, pero aún así sabían perfectamente lo que debían hacer: viajar hasta Lake Mungo y desenterrar lo que sea que Alice enterró. Para evitar la presencia de turistas, se adentraron en la zona durante la noche y tras buscar durante un tiempo, encontraron una bolsa enterrada que contenía la pulsera, el reloj y el teléfono de Alice. Al revisar el dispositivo, descubrieron un video en el que se la ve sola, de pie en medio del paisaje oscuro, hasta que de pronto su cámara capta una figura a lo lejos, una figura que se va acercando poco a poco, hasta que se acerca del todo. Cuando Russell vio ese video, notó algo que lo dejó totalmente atónito. Ese rostro que se llegó a ver en el metraje era el mismo rostro que tenía el cuerpo de su hija cuando fue encontrado en el lago y es el mismo cuerpo que él fue a reconocer. En otras palabras, el rostro de la persona que captó Alice era la misma Alice, pero muerta. De manera paralela, se escucha un fragmento de la sesión de Alice con Ray en la que ella expresa la sensación persistente de que algo terrible va a pasarle, o quizás ya le pasó, solo que ella aún no lo notó. En la última parte del video, luego de haber enterrado sus pertenencias, Alice aparece visiblemente alterada y es contenida por sus amigas e intentan tranquilizarla sin comprender qué es lo que le sucede. A partir de este material, June llega a la conclusión de que aquello que Alice presenció en Lake Mungo fue como una premonición, una certeza anticipada de su propia muerte, mientras que Russell y Matthew, en cambio, interpretan que Alice se encontró con su propio fantasma, una aparición que le anunció que el final estaba por venir. Después de regresar a casa y de atravesar todas las revelaciones vinculadas a los Toohey, a Ray y a Lake Mungo, June describe que quizás el alma de Alice quería que sus padres supieran un poco más sobre ella antes de irse por completo de este mundo y que en los meses posteriores el ambiente del hogar había cambiado y ellos comenzaban a sentirse de nuevo como una familia. Con el paso de los meses, la familia logró procesar el dolor
y comenzar a sanar. Se mudaron de vivienda, retomaron cierta normalidad, incluso volvieron a encontrarse con Ray, quien tuvo una última sesión con June, en donde nos enteramos que tanto las pesadillas que Alice y June decían tener estaban conectadas entre sí, ya que mientras Alice decía que soñaba que estaba sentada en su habitación y que veía que su madre entraba, también notaba que al parecer ella no podía verla y luego se iba, al mismo tiempo que June decía soñar que entraba a la habitación de Alice, pero que no podía verla en ese lugar. La película termina mostrándonos una foto de la familia ya en su nueva casa, en donde si prestamos atención, vemos lo que parece ser una presencia dentro de la casa asomándose por la ventana. También volvemos a ver las fotos que Matthew había editado, pero enfocándonos desde otro ángulo, mostrándonos que Alice siempre estuvo allí incluso antes de que él editara las fotos, y la película termina de esta manera.